Buenos días, estimados estudiantes. Buen día, ¿me escuchan? Amanecimos muy musicales hoy. Por favor, cerrar los micrófonos después de que nos saludemos. ¿Cómo amanecieron hoy? Buenos días, profe, muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Pues ahí tomando las indicaciones que nos da el gobierno nacional para cuidarnos, y espero que ustedes estén también haciendo lo mismo, cuidándose ustedes, cuidando sus familias, protegiéndonos y, y pidiéndole mucho a Dios que nos saque eh, sin ninguna novedad de toda esta pandemia. Quiero que me cuenten cómo les fue con los ejercicios. Ya ayer estuve evaluando algunos tienen algunas observaciones, pequeños errores, pero lo importante es que hagamos la aclaración de cómo se desarrolla. Entonces, primero, pues quisiera escucharlos. Si hubo alguna dificultad, recuerden que hoy se cierra el envío de estos ejercicios. Bien. ¿Me están escuchando? Hola, profe, buenos días. Buenos Sí, días. profe. Bueno, entonces quería comenzar aclarando algún ejercicio de acuerdo a los temas que tenemos para el día de hoy. Tenemos la función si promedio, función si anidado y el buscar H. Hay unos ejercicios con relación al tema del si anidado que se pueden resolver por si anidado o por la función buscar B que vimos ayer. Voy a explicar un ejercicio de esos para que lo puedan revisar y tengan presente las dos alternativas para realizarlo. Entonces me voy a ubicar dentro del ejercicio que ya está disponible en el curso, en el Classroom, que se llama indicador factura. Con este ejercicio tenemos un detalle de unas facturas, de un código, de una descripción de un producto, de una cantidad vendida, de un precio unitario y un valor bruto. Sabemos que ese valor bruto pues simplemente se multiplica por la cantidad por el precio. Ahí no hay ningún misterio, calculamos el valor y listo. Pero hay un indicador de IVA que está ya planteado, hay unos números entre el 0, el 1 y el 2, que si yo me fijo en la tablita que está en la parte de abajo, ese indicador de IVA me va a dar un porcentaje de IVA de acuerdo al valor del indicador. Entonces, ¿qué me toca calcular aquí en la tabla de la factura? Me toca calcular el valor del IVA de acuerdo a ese indicador. Para resolver este ejercicio tengo dos opciones. Una, trabajarlo a través de la función buscar B. ¿Por qué me sirve la función buscar B? Porque aquí tengo unos datos en forma vertical que simplemente yo busco un valor en una matriz
y obtengo un resultado. O realizarlo a través de la función sí, pero un sí anidado. ¿Qué significa eso? Con una sola función sí, tengo la posibilidad de dos respuestas, una verdadera y una falsa. Pero si yo coloco un sí dentro del otro, puedo extender y puedo obtener hasta 3 respuestas. Por eso puedo utilizar un sí anidado. No sé si hasta este momento les queda claro. Bien, voy a seguir compartiendo entonces aquí el ejercicio y voy a plantear la primera parte con la función buscar B. Entonces, igual buscar B y abro la función donde el valor buscado, ¿cuál va a ser? El valor que está en la factura, el indicador que está en la factura. Ese valor, ¿dónde lo voy a buscar? Vengo y lo busco en esta matriz que está en la parte de abajo. Una matriz pequeñita, pero que contiene la información. Como hay muchos productos, entonces esa matriz la voy a dejar fija. Esa matriz pequeñita, yo quiero traer el dato que está en la columna número 2, es decir, el porcentaje correspondiente al IVA. Y coloco falso para obtener el dato más exacto. En el momento en que le dé a aceptar y yo le dé aquí el valor de porcentaje, pues voy a obtener el valor del IVA en porcentaje. Si yo arrastro, pues a cada uno le va a corresponder el valor de acuerdo al indicador de IVA que tenga. Aquí lo único que he hecho es traer el valor del porcentaje. ¿Qué me hace falta para calcular en sí el valor del IVA? Entonces me ubico en la primera celda y aquí lo voy a multiplicar por el valor bruto. Para que ese porcentaje lo voy a pasar nuevamente ya a general, para que ese porcentaje se cambie de porcentaje, en este caso, a un valor numérico, que si yo le coloco formato de moneda, pues me va a quedar en pesos. Ya lo que me queda es coger el valor bruto y sumarle el valor correspondiente al IVA. De esa manera he obtenido el valor que tengo que pagar. Esto lo hago, vuelvo y repito, utilizando la función buscar B, que vimos el día de ayer. ¿Preguntas hasta aquí? Profe, qué pena, disculpe. ¿Ese ejercicio está en el intermedio 4 o intermedio 5? En el intermedio 4. Gracias. Bien, esa es una forma. Entonces me voy a compartir nuevamente la pantalla y voy a resolver ahora voy a copiar estos mismos indicadores acá. Lo voy a resolver, pero utilizando un sí anidado. Cuando tengo 3 opciones, como el indicador de IVA, que tengo un indicador 0, 1 y 2, entonces necesito trabajar con 2 funciones sí. Si tuviese 4 posibilidades, tendría que trabajar con 3 sí anidados y así sucesivamente. Es decir, que en algunas ocasiones puedo trabajar o con sí anidado o con la función buscar B. Voy a plantear el ejercicio con la función sí y la voy a anidar. Entonces me vengo a los argumentos y ¿cuál es la prueba lógica? Entonces la prueba lógica es que si el indicador que está acá es igual
al indicador que está en mi tabla y ese lo voy a fijar porque ese es un punto de referencia. Si eso es verdad, que me coloque el porcentaje del IVA que le corresponde. Y ese valor también lo voy a fijar. ¿Cuál sería la respuesta negativa? La respuesta negativa, si solo tuviera 0 y 1, la respuesta negativa sería el valor que corresponde al 7%. Pero como me falta todavía incluir el 16%, entonces aquí en este argumento vuelvo y coloco una función sí. Y vuelvo y planteo la misma prueba lógica. El valor que hay acá es igual a este valor y lo fijo. Si eso es verdad, entonces coloque este valor. Perdón, acá es. Si este valor es igual, ya voy a comparar es con el siguiente dato. Si eso es verdad, entonces, ¿qué valor le debe corresponder? El 7%. Si no es verdad, colóquele el valor del 16%. Y cierro paréntesis para cerrar esta función sí. En el momento en que yo le dé a aceptar, pues él ya me va a colocar aquí el porcentaje. Si yo arrastro, porque como he dejado ya los valores fijos, si ven que queda el mismo valor en porcentajes que calculamos hace un momento, ¿qué me hace falta aquí? Al final de todo, multiplicarlo por el valor bruto. Convierto esto a formato general y arrastro y obtengo el mismo resultado del valor del IVA de la columna G, es el mismo de la columna K. ¿Cuál es la diferencia? Que el de la columna G lo resolví por la función buscar B y el de la columna K lo resolví con un sí anidado. Revisemos la fórmula que se genera aquí en la barra de fórmulas. Si yo me ubico en la primera parte, donde estoy haciendo la primera prueba lógica, lo que estoy haciendo es comparar el valor del indicador del IVA que me están mostrando en la factura, lo estoy comparando con el primer valor del indicador del IVA de la tabla de referencia. Y estoy colocando el valor que le correspondería si eso es verdad, es decir, el 0%. Para la parte negativa, para la respuesta negativa, como me faltan dos indicadores más, por eso tengo que volver a colocar un sí y ya vengo y tomo el valor que está en la factura y lo comparo con el siguiente indicador, es decir, con A18. Si esos dos valores son iguales, pues el resultado sería B18. Si no, en su defecto sería B19. Por eso es un sí anidado, porque ustedes ven que está un sí dentro del otro sí. ¿Qué es lo importante aquí? Que nosotros nos fijemos en los paréntesis. Fíjense que el paréntesis de esta función sí, que está dentro de la otra, está en color naranja. Y los paréntesis finales están en color negro, que es lo que me está indicando que es el cierre de la función. Si yo me voy al valor bruto, pues simplemente tomo el valor más el valor del IVA y en este momento obtengo la respuesta. Esta respuesta me da de la misma manera con la función buscar B y con la función sí anidado. ¿Alguna pregunta?
No, profe. Bueno, algunos ejercicios de intermedio 3, ayer los resolvieron con la función si anidado en vez de la función buscar B. Ahí no les hice ninguna observación porque es válido utilizar el uno o el otro. ¿Qué observaciones hice? Por ejemplo, en algunos utilizaron el I y era utilizar el O. Entonces hay que leer muy bien qué es lo que me está pidiendo el ejercicio. En otros no aplicaron bien las funciones. Entonces esas son como las observaciones que les hice a algunos compañeros. Tomé algunos ejercicios al azar para revisarlos porque pues no me puedo tomar todos, sino que simplemente hago aleatoriamente algunos ejercicios de los que se plantean y hago la revisión. Entonces, por eso quería hacer la aclaración de cómo utilizar la función buscar B y la función si anidado. Bien. Dentro de los temas, entonces aquí estaba el si anidado y tenemos también la función si promedio. Aquí hay un ejercicio que se llama acciones, que lo que me permite es ver esas funciones si anidadas no solo con la función si, sino con otro tipo de funciones. Aquí me está pidiendo que si el valor de una determinada celda de la columna valores es igual o inferior a 16, hacemos una suma. De lo contrario, se calcula el promedio de ese rango. Vamos a mirar, entonces, ¿qué debemos hacer? Ya sabemos que tenemos que utilizar la función si. Voy a colocarla acá. Y lo que me está diciendo es que si el valor de la celda de la columna valores es menor e igual a 16, si eso se cumple, ¿qué debo hacer? Dice que haga una suma. ¿Una suma de quién? Del rango. ¿De cuál rango? Del rango de valores. Cierro paréntesis. En caso contrario, calcule el promedio. Entonces, en la condición falsa, voy a calcular el promedio. ¿De quién? De ese mismo rango. Si yo le doy a aceptar, enseguida me da la respuesta. Pero como tengo varios valores, entonces debo fijarme que los rangos estén fijos para poder arrastrar y que me dé el resultado. Entonces vengo y arrastro y hago la prueba. ¿Este número es menor a 16? Sí, entonces por eso me está haciendo la suma. Es decir, me hace la suma hasta el número 16. A partir del número 18, como el número 18 es mayor a 16, entonces lo que me está haciendo es el promedio. Ok. Entonces, fíjense que yo puedo anidar no solo con funciones sí, sino con otro tipo de funciones. En este caso, en la parte verdadera hice la suma y en la parte falsa hice el promedio. Aquí lo importante es analizar qué es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿Bien? ¿Preguntas, inquietudes? No. Profe, qué pena. ¿No habría una forma de diferenciar entre el promedio y la suma? O sea, que se viera ahí en las acciones que una cosa es promedio y otra cosa es suma. Mira que aquí estamos, o sea, en las acciones, si tú vienes acá y calculas el autosuma de estos valores, Ajá. ya ahí te está dando el valor de 220. ¿Sí ves? Que es el mismo resultado que me está dando acá. Sí. Si yo calculo el promedio,
por aparte de este rango, el promedio me da 20, que es el resultado que me está dando acá. ¿Y cuál es el punto de partida? El indicador que hay en la celda de valores, que si es menor o igual a 16 es el que me está determinando si hago la suma o hago el promedio. ¿Listo? Bien. Y el otro tema que nos queda de esta parte es la función buscar H. Ayer vimos la función buscar B, hoy vamos a mirar la función buscar H. Para eso tengo un ejercicio que se llama horario, que ustedes pueden apreciar en la parte de abajo está el horario como lo manejábamos en el colegio, ¿se acuerdan? El lunes, el martes, miércoles, jueves y viernes, y tenemos unas horas. Pues aquí la jornada está bastante larga porque es todo el día, pero es un horario común y corriente. Y tengo una tablita de resumen donde lo que voy a calcular es tomar un día, cualquiera de la semana, por ejemplo el jueves, fijamos una hora, es decir, la hora puede ser la 9. Si yo me vengo al horario del día jueves, en la hora 9, tendría la clase de mercadeo. Eso es lo que me está diciendo mi horario. Entonces aquí en la celda asignatura debo hacer una función que venga y me busque de acuerdo a los parámetros que yo le estoy dando y me coloque la materia que tengo que ver. ¿Sí es claro? Sí, Si yo le sí, señor. cambiara, por ejemplo, aquí a lunes y revisaría la clase 6, entonces el lunes, perdón, a la hora 6 tengo almuerzo. Eso es lo que tiene que salirme en esta celda. Entonces, Automáticamente. ¿por qué no voy a utilizar un buscar B? ¿Cuál es el valor que me está indicando a mí la entrada del horario? ¿Los días o la hora? La hora. ¿La hora? ¿Ustedes creen que es la hora? No sé. Los días, porque es donde se empieza buscando, ¿no? Claro, son los días. Entonces, mira, los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ese es el valor que yo estoy buscando. ¿Cómo están dispuestos esos días? Están dispuestos en horizontal. ¿Sí ves? No están hacia abajo, sino están hacia el lado. Por eso es una función buscar H, porque voy a buscar es hacia el horizonte. ¿Bien? Entonces Sí. vamos a buscar la función buscar H. La voy a buscar aquí en todas. Buscar H. Si nos damos cuenta, tiene los mismos 4 argumentos de la función buscar B. ¿Cuál es la diferencia aquí? En el tercer argumento que me dice indicador de filas. En buscar B me dice es el indicador de columnas. ¿Recuerdan? Ayer decía indicador de columnas, hoy nos dice indicador de filas. Pero el resto de argumentos son muy parecidos. Entonces, ¿cuál es el valor que yo estoy buscando? Estoy buscando el dato que aparece aquí, allá en el cuadro resumen. Si ven, tan pronto yo marco B4, aquí aparece el U, porque es el dato que está en este momento. Okay. ¿Cuál es la matriz buscar en? Entonces la matriz es toda. ¿Por qué tengo que seleccionarla toda? Porque recuerden que en los títulos de las columnas están los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces aquí sí tengo que incluir desde el título de la columna. ¿Cuál es el indicador de fila que yo estoy buscando?
Entonces, en este caso, voy a colocar aquí la hora. Y si ven que ya él me tomó LU y la hora 6. Y en ordenado coloco falso. Vamos a darle a aceptar a ver qué pasó. Mire el dato que me está trayendo él. Me voy a ubicar en el día lunes a la hora 6 y a mí me debería dar almuerzo, pero me está trayendo Excel, o sea, me está trayendo una anterior. ¿Por qué? ¿Quién me quiere decir qué nos hace falta ahí en ese planteamiento? ¿Qué creen ustedes que nos hizo falta? Pues, profe, yo creo que faltó seleccionar como todo el cuadro donde indica lo de, pues, que hay inducción, matemáticas, como De fijar también. los valores. La matriz está seleccionada toda. Ajá. Anita, está seleccionada toda, entonces no es la razón. ¿Quién me decía por ahí? Es quitarle Fijar los valores, profe. quitarle la fila de hora, lunes, martes, miércoles, ¿no? No la puedo quitar porque ahí es donde está el valor que yo estoy buscando. Si yo la quito, entonces él se pierde porque no está lunes, ni martes, ni miércoles. Profe, hay que fijar Hay que fijar ¿qué? ¿La matriz? la matriz. Bueno, se puede fijar, pero resulta que no voy a arrastrar. Entonces, miren lo que quiero que observen. La matriz yo estoy diciendo que empieza en la posición B9 y va hasta G22. Voy a darle a aceptar. Es decir, que le estoy diciendo que arranca aquí en hora. La matriz es todo esto, ¿sí? Que arranca aquí en B9. ¿Qué indicador de filas le dimos acá? Le dimos el indicador de filas, el número 6, porque ese es el dato que está acá. Entonces yo voy a contar 6 filas desde B9. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso es que me está saliendo Excel. ¿Sí es claro? Ah, ya, claro. Contaste desde el título Desde prácticamente. el título, porque ahí tenemos que escoger el título. Entonces, esta es la fila 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, que aquí a este indicador de filas, en este momento me toca sumarle un 1 para que él venga y se ubique en el día lunes y en la hora 6 y efectivamente me dé almuerzo. Si yo cambiase, hagamos la prueba de escritorio. Nos vamos para el viernes a la hora 13. Estamos ya libres, ya es fin de semana. Cambiemos a la primera hora. Viernes a primera hora tenemos inducción. ¿Sí ven? Sí, ya entendemos. Ya les quedó claro el tema del indicador de la fila. En buscar B no era necesario tomar los títulos de las columnas de la matriz porque la búsqueda es hacia abajo. En cambio, en buscar H sí es importante tomar estos títulos para que la búsqueda esté incluida, porque es que si yo quito esta primera fila y le estoy diciendo que me busque el día viernes, pues él no lo va a encontrar. La palabra B no está dentro del texto de la matriz. Y esa es la función buscar H. La invitación es a que hagan estos ejercicios, los practiquen. Nosotros hoy es, ya estoy perdida en el tiempo, hoy es miércoles. Nuestro siguiente encuentro es el viernes. Entonces esperaría que ya tengan listos los ejercicios de este documento, de este archivo. Y también está propuesto los de intermedio 5.
Estos ejercicios de intermedio 4, voy a volver a compartir acá, me perdí, voy a volver a compartir los de 4. Hay unos ejercicios que están un poquito, no complicados, están de cuidado, de leer. Por ejemplo, este de campamento y esto de herencia. No son complicados, son a leer línea por línea lo que me está pidiendo. Y si usted hace eso, no habría ningún problema. No son muchos los ejercicios propuestos y tenemos también los ejercicios del intermedio 5. Aquí ya son temas, se ven mucho más largos, pero son temas muy sencillos porque ya hemos visto contar sí, sumar sí. Nos falta ver promedio, punto sí, sumar, punto sí conjunto, contar, punto sí conjunto, promedios, punto sí conjunto. Si quieren, dejamos este tema para que lo revisemos, digamos que les puedo dar la sesión del viernes para que aclaremos todas las dudas que tengan de estos ejercicios y ustedes van leyendo el material de estas funciones. Aunque, ¿qué les puedo decir? Son muy sencillas, si quieren ahorita las explicamos para que tengan la claridad. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque en principio el decreto que decía el presidente es que las clases iban a ir hasta este viernes y después salían a un periodo de vacaciones. Pero con los nuevos lineamientos no sabemos si vamos a continuar y terminar el trimestre que cerraría ahorita en abril, en el miércoles de Semana Santa. Entonces, por eso, digamos que no tenemos claro si este viernes saldríamos a vacaciones o continuamos con el curso. Es lo que hoy nos definen. Por eso tengo planteado también estas funciones. De todas maneras, la sesión queda grabada para que ustedes la puedan revisar. Si les queda alguna duda sobre cómo se hacen, ¿no? No sé ustedes cómo ven la dificultad que hay. Pienso que la dificultad se da en el momento en que empecemos a hacer los ejercicios. Me preguntan que cuándo hay que entregarlos. Estos ejercicios se deben entregar el viernes. Los ejercicios de que se explicaron el día de ayer están para hoy. Bien. Entonces vamos a continuar. ¿Quieren que les deje ver la fórmula? Muy bien. De el horario. Acá está la fórmula. Si la alcanzan a ver, voy a ampliar acá un poquito. Bien. Esa es la función que corresponde a ese ejercicio de buscar H. Bien. Entonces vamos a hacer la explicación de los temas de intermedio 5, que como les digo ya muchos habíamos trabajado. Miren este ejercicio que hay acá, lo voy a ampliar un poquito más. Me dice que el almacén Alemar requiere de su ayuda para presentar el cuadro resumen teniendo presente la zona centro 2.
Entonces vamos a contar cuántos elementos hay en la zona centro 2, cuánto suman esos precios y cuánto es el promedio. ¿Qué función de las que vimos Profe, qué recuerdan pena ustedes? contigo. No lo estamos visualizando en la pantalla. No. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Gracias. Entonces dice que el almacén Alemar requiere de su ayuda para presentar el cuadro resumen teniendo presente la zona centro 2. O sea, ya me están poniendo una condición y me están pidiendo que cuente cuántas zonas de la zona centro 2 hay, cuánto suman los precios de esa zona y cuánto es el promedio. Aquí entonces ya sabemos que es una función contar punto sí. ¿Por qué sé que es una función contar punto sí? Porque me están colocando una condición. ¿Cuál es la condición? Que sea de la zona centro 2. Entonces vengo, pongo el rango y en el criterio pues que sea de centro 2. ¿Listo? Entonces hay 5 zonas de la centro 2. La suma. Entonces ya sabemos que es suma, Sumar sumar puntos. punto sí. ¿Cuál es el rango? La zona. ¿Cuál es el criterio? Centro 2. 2. ¿Y cuál es el rango de suma? Los precios. Eso ya lo habíamos revisado, ¿se acuerdan? Sí. Ahora me piden que calcule el promedio. Entonces es igual. Promedio, punto sí. ¿Cuál es el rango? El mismo. ¿Cuál es el criterio? Centro 2. ¿Y cuál es el rango de promedios? Los mismos de los precios. Y le doy a aceptar y de esta manera tengo que son 5 zonas centro 2 que suman este valor y que el promedio, le voy a quitar esa posición decimal, es 487. Hasta aquí lo que hemos tocado es un repaso de estas 3 funciones. Pero ¿qué pasa si ahora me ponen más condiciones? Es decir, que no solo sea de la zona centro 2, sino que me coloquen además otra condición y que sea de llave plana, como es el siguiente ejercicio. Fíjense que es el mismo planteamiento, solo que ahora me están diciendo que sea de la zona centro 2 y que tenga llave plana. Entonces ya son 2 condiciones que me están colocando. Ya no podría utilizar un contar punto sí solito, sino que ahora tengo que utilizar un contar punto sí punto conjunto, porque ya hay más de un criterio. Entonces, igual contar punto sí conjunto. Voy a abrir y resulta que aquí me dice rango de criterio. ¿Cuál es el primer criterio? La zona centro 2. Entonces selecciono el primer rango y coloco el primer criterio, que es centro 2. Bien, ahora me dice, ¿cuál es el rango para el segundo criterio? ¿Cuál es el segundo criterio? Llave plana. Categoría. Y aquí vengo y selecciono el rango donde están las categorías
Y el criterio pues simplemente es llave plana. ¿Sí ven? Si tuviese más criterios, pues los puedo ir colocando. ¿Qué es lo importante aquí?